Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Pregunta, ¿sí me Buenas noches. escuchan? Sí, te escucho bien. Vale, perfecto, confírmenme ahí por el chat los demás que se estén escuchando bien, porfa. Podamos Buenas noches, comenzar. David, ¿cómo estás? Todo muy bien, todo súper, muchas gracias. Bueno, ya te estamos escuchando bien. Vale, perfecto, perfecto. Nada, bienvenidos a todos a este webinar donde vamos a hablar un poco acerca de un tema que, bueno, en lo personal a mí me encanta, y es el tema del coaching en las organizaciones. Es, es algo que si estás acá viendo el webinar, seguramente haces parte de alguna organización y ya vamos a ver un poco durante la presentación a qué me refiero con eso. Y nada, primero me quiero presentar, mi nombre es David Cortés, hago parte de esta familia de la Escuela Living, soy egresado de la Escuela Living, ya hace un año vengo trabajando con el tema de coaching como tal, y muy enfocado en el tema organizacional, muy enfocado en el tema de equipos, de organizaciones, de grupos, y digamos que la idea hoy es compartir un poco de la experiencia que ha surgido durante este tiempo, además pues de más de 10 años de trabajar con grupos de trabajo y equipos también. Entonces, si tienen dudas las van compartiendo y al final las resolvemos. Eh, Mientras tanto vamos como compartiendo un poco la presentación. Yo la voy a colocar por acá, por acá. Listo, perfecto. Me ven y me oyen bien, ¿cierto? A veces se pierde la cámara, pero creo que sí. Creo que nos estamos Sí, viendo. David, te vemos y te escuchamos bien. Y ya estamos viendo la presentación. Vale, ok, muchas gracias por confirmarme. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de algo sobre, como les decía, coaching en las organizaciones, pero cómo potenciar las organizaciones a través del coaching, que es algo que podría ser como la pregunta más renuente de un patrocinador o de un líder de algún equipo, y es, bueno, pero ¿para qué me sirve el coaching? Sí, tú me vienes a hablar de coaching en los equipos, en las organizaciones, muy chévere, pero cuéntame cómo eso me beneficia a mí y a mi equipo de trabajo. Entonces vamos a hablar un poco sobre ese potenciar las organizaciones a través del coaching, pero antes de entrar a este tema, lo primero es entender qué es una organización, ¿cierto? Y digamos que dentro de la teoría administrativa, yo de base tengo profesión en administración de empresas, y digamos que dentro de la teoría administrativa la organización tiene una definición muy concreta, pero a la final sí nos vamos al detalle y a la vida cotidiana. Una organización básicamente es un grupo de personas que tienen un fin en común. Y ahí es donde yo te decía ahora al comienzo que todos hacemos parte de una organización. Hacemos parte de un grupo de trabajo, o hacemos parte de un grupo social, o hacemos parte de una familia, ¿cierto? Digamos que la familia es esa primera organización en la que empezamos a crearnos y a crecer y a entender mucho el tema de trabajo en equipo, cooperación, liderazgo, comunicación. Entonces, digamos que esa es nuestra primera escuela de organización como tal. También si haces parte de una comunidad, de alguna iglesia, de algún club deportivo, algún tipo de estos equipos o grupos, también son organizaciones. Entonces, no somos ajenos al tema, y digamos que eso es importante también tenerlo en cuenta, que muchas veces cuando hablamos de organización nos vamos netamente al plano empresarial, ¿cierto? Y una organización tiene una amplitud, digamos, en su trasfondo muy amplia. Pero aquí, digamos, es una definición puntual. Las organizaciones sirven a la sociedad, ya sea aportando productos, servicios u otros beneficios materiales o espirituales a las personas. Y aquí también es un punto que nos da como un inicio, una partida importante, y es que
toda organización debe a la final no solamente tener un fin en común, sino brindar un beneficio para los demás, tanto para los que hacen parte del grupo de la organización, en este caso ya vamos adentrándonos un poco a las organizaciones laborales, tanto de ese grupo de trabajo, como a los clientes, como a los proveedores, ¿cierto? Siempre tiene que haber un beneficio que podamos brindarle a otras personas. Dentro de esos recursos o de esa unión de recursos que tiene una organización, podemos hablar de recursos materiales, ¿cierto? Todas las materias primas, todo aquello que necesitamos para producir un producto, si es del caso, los recursos financieros, que son fundamentales obviamente en el manejo de una empresa para que pueda estar de una manera correcta y funcionando sin ningún problema. Los recursos intelectuales, ese conocimiento que hay en las personas, eso que se puede aportar de, digamos que es lo que ese recurso intelectual ha sido muy conocido o lo hemos denominado últimamente en el punto empresarial como investigación y desarrollo. Ha sido como ese punto. Y de último, pero no menos importante, podría ser el factor más importante o el recurso más importante, ese recurso humano. Y como las organizaciones están conformadas por personas, es donde se hace más valioso el trabajo del coaching, ¿verdad? El coaching trabaja, digamos que yo tengo una frase que en algún momento, yo no recuerdo si la leí en alguna parte o simplemente la tomé, y es que, digamos, dentro del coaching organizacional es trabajar desde el ser individual para lograr resultados en el ser colectivo, porque en eso termina convirtiéndose una organización, en un ser con cualidades, con habilidades, con sentimientos, con un montón de situaciones que es donde tenemos que entrar a trabajarlas como coaches y es donde entramos a tener esos beneficios que podemos brindarle nosotros con las herramientas, con, digamos, ese proceso de escucha, de deliberar entre todos y hacer como un juego de co-creación y construcción en conjunto que se vuelve muy interesante y que, digamos, ahí es donde ese proceso de coaching en las organizaciones se ha vuelto para mí como esa parte tan apasionante y que ha sido bien, bien interesante y bien clave dentro de los resultados de las organizaciones. Y hablando de resultados, hay dos palabras que han sido claves en el trabajo del coaching organizacional y son estas dos, proceso y resultados. Esas dos palabras son el pilar del trabajar coaching en las organizaciones. ¿Por qué lo digo? Vámonos al primer punto del proceso. Proceso porque el coaching, de pronto para los que lo están viendo y no tienen mucho conocimiento acerca del tema, el coaching se trabaja en un proceso, sea personal, sea ejecutivo, sea de equipos, sea de grupos, se trabaja en procesos, ¿cierto? Que son conformados por varias sesiones de trabajo. Muchas veces, cuando se acercan, no sé, los directores, los líderes de algunos grupos y me preguntan, ven, queremos hacer algo de coaching para la empresa. Y yo, bueno, ¿cuál es tu interés? No, quiero que hagamos que hagamos coaching grupal. Y yo, listo, perfecto. Cuéntame un poco más. Hagamos un taller. Y yo, bueno, ahí ya empezamos a tener como el primer, no inconveniente, pero sí la primera claridad. Y es que cuando se trata de coaching organizacional, como lo vengo diciendo, se trabaja en procesos. No son talleres, no son capacitaciones, no es que con una jornada ya cubriste un proceso de coaching organizacional. Podemos hacer talleres como coaches, claro, se pueden hacer, de hecho los hacemos. Se pueden hacer capacitaciones, si tienes el conocimiento apropiado para realizar alguna capacitación específica, lógicamente se puede hacer, pero no podemos confundir ese trabajo del taller, de la asesoría, de la capacitación, con un proceso de coaching organizacional. Y por eso, digamos, enfatizo un poco en eso del proceso, que nos quede muy grabada esa palabra el día de hoy. Y resultados indudables, indudablemente, porque si a la final, cuando terminamos ese proceso de coaching, vemos que la organización dice, no pasó nada, no vimos cambios, sentimos que todo siguió igual, nos reunimos y pasamos muy rico, pasábamos súper chévere en las sesiones, pero realmente no vemos diferencia. Ahí obviamente no se está cumpliendo con el objetivo principal, que es generar cambios y digamos el objetivo del coaching, que es llevar de un punto A a un punto B o un objetivo a esa organización o a ese ser colectivo
del que les hablaba. Entonces, esas dos palabras se hacen fundamentales al proceso de trabajar, al momento de trabajar coaching organizacional e incluso coaching personal, no es ajeno. Procesos y resultados son dos palabras clave. El objetivo, como les decía ahora, es transformar las organizaciones para conseguir que expandan su potencial y obtengan los resultados esperados por la organización. Aquí es muy importante algo. Cuando ya voy a hablar un poco del proceso que yo realizo dentro del trabajo de coaching organizacional, pero cuando empezamos, perdón, a hablar con el líder, con el patrocinador, con esta persona que está interesada en que trabajemos con el equipo, ahí empezamos como a tener puntos de partida. Empezamos a hablar de, nos gustaría generar esto en el equipo, nos gustaría que el grupo pudiera obtener ciertas herramientas para esto. Y si al final del proceso, digamos que eso no se cumplió, pero se lograron otros objetivos que fueron surgiendo en el proceso, también es valioso. Lo importante es que haya resultados y haya cambios. Y como dice aquí, que se expandan no solamente el potencial de la persona, sino la mente, que haya posiblemente un manejo de emociones diferente, que haya una creatividad más grande, que la gente tenga mejor comunicación. Todos esos son resultados que van a surgir a partir del trabajo de coaching en las organizaciones. Pero como te digo, puede que el resultado final esperado desde el comienzo vaya cambiando y se vaya ajustando en el trabajo que uno va haciendo con el equipo, porque como somos seres humanos, como los equipos son conformados por personas, eso hace que no sea algo lineal y que en algún momento toque hacer ajustes, empezamos a ver que los resultados pueden ir por otro lado, que lo que estábamos pensando en un comienzo, de pronto pongo un ejemplo, necesitamos sí o sí en esta organización mejorar la comunicación dentro del equipo, resulta que eso no era ese punto fundamental, resulta que podría ser que había que mejorar el liderazgo en cada uno de los colaboradores y partícipes del grupo de trabajo. Entonces todo puede ir cambiando, pero lo importante es que tú no cambies tu foco del trabajo y del proceso para llevar a resultados a esta organización. Y aquí son como las tres palabras claves que he podido descubrir en estos procesos y sin las cuales desde el punto personal, aquí te hablo desde lo que pasa a mí, desde mi experiencia, desde mi trato con mis coaches, con los patrocinadores de los procesos, es confianza, libertad y compromiso. Si alguna de estas tres palabras no está en algún momento del proceso, creo que hay una ruptura y empezamos a tener de pronto alguna debilidad para poder trabajar el proceso. Confianza no solamente en ti como coach o en uno como coach, sino también como persona, que sientan la confianza de hablarte, de poder decirte en algún momento, sabes que siento que en la sesión que tuvimos hoy hubo algo que de pronto lo manejaste de una forma que a mí no me pareció, me corriges si siento que esto no fue bien, y que tengan la confianza de uno hacer una retroalimentación, un feedback constante y que te digan, me siento cómodo, estamos súper bien, o que si por el contrario hay algo donde no te sientes tan cómodo, te lo puedan decir. Y eso se hace fundamental en un proceso de coaching organizacional, pero también aplica para procesos de coaching personales. Libertad. Y es que cuando llegamos a un trabajo, a una sesión de coaching de organizaciones, cada uno de los participantes tiene que estar en la total libertad de decir, de opinar, de actuar, de crear, de ser, ¿cierto? Y no pueden sentir como estar cohibidos porque de pronto aquí está mi jefe o mi líder o este personaje de mi grupo de trabajo con el que no me llevo bien. Hay que tener libertad total, libertad de actuar, libertad de pensar, libertad de expresar y hace parte de esos tres pilares que he tomado yo como base para los procesos de coaching organizacional. Y por último, y sin duda, y sin lugar a dudas, el compromiso. Si no hay compromiso por parte del grupo, si no hay compromiso por parte de cada una de las personas, seguramente no vamos a poder tener resultados y no vamos a llegar a ningún proceso real o a poder cumplir con los objetivos y se puede empezar a distorsionar en algún momento el trabajo. Y lo que más queremos dentro de los procesos de coaching, lógicamente, es lo que hablábamos, los resultados, pero que podamos tener esa tranquilidad de que se están manejando de la manera más tranquila, con libertad y confianza, porque vuelvo y recalco algo que he dicho un par de veces, es que son personas las que hacen parte de estos equipos de trabajo. Y al ser personas,
hay muchas cosas que hacen que todo cambie, que todo fluctúe en algún momento. Entonces es importante. Yo normalmente le digo a mis coaches o a mis clientes, si en algún momento sientes que alguna de estas tres, de estos tres pilares o de estas tres características no se están cumpliendo, siento que es el momento de reevaluar y de pronto pensar que posiblemente yo no soy el coach para tu organización o que no soy el coach para tu proceso personal, pero no dudes del coaching. Simplemente es porque puede haber algo que no engranamos de la manera correcta. Hasta ahora no me ha ocurrido, pero tener esa confianza y esa libertad de que la gente te pueda expresar. Lógicamente, si me han dicho en algún momento, mira, siento que pudo haber, desde mi punto de vista, haber pasado esto, y eso se habla, se organiza, y hay muchas cosas que en co-creación, que a la final eso termina siendo estos procesos, se vuelve poderosísimo. Y digamos que este ha sido como el derrotero, o como las fases, si se pueden llamar de alguna forma, del proceso de coaching organizacional que he podido como estandarizar, para que todo tenga como el resultado más óptimo. El primero, obviamente, es el encuentro con el patrocinador, esa persona que te llama y te dice, estoy buscando un proceso de coaching, y empezar a evaluar con esa persona qué es lo que se quiere. Como les compartía en el ejemplo anterior, si a la final no quieren un proceso de coaching, sino que lo que quieren es un taller, lo que quieren es una capacitación, lo que quieren es una sesión motivacional, empezar a mirar qué es lo que realmente quieren para la organización y a partir de ahí empezar a plantear los objetivos y una ruta de trabajo que nos permita alcanzar eso que ellos quieren, ¿cierto? Por segundo punto, digamos, si ya me dicen, sí, es un proceso, quiero que hagamos un proceso de coaching, vamos a trabajar durante diferentes sesiones, ya te comprendí el mensaje, hagamos, listo. Lo primero que yo hago es que trato de, como dice ahí, sumergirme con el equipo de trabajo, sumergirme en esa organización. Trato de volverme como un miembro más del equipo. Eso para muchas, digamos que por muchas razones, perdón. Una, por conocer muchas bases de la cultura organizacional, poder conocer cuál es la percepción que tienen desde diferentes grupos de trabajo o desde diferentes áreas de la organización, de los procesos, pero más aún importante es para que al momento que llegue esa primera sesión de coaching grupal, que nos vamos a reunir, ahorita las estamos haciendo virtuales, pero igual nos vamos a hacer una reunión así sea virtual, o presenciales cuando se pueden hacer presenciales, haya esa empatía y ya se haya roto como ese hielo desde antes de esa primera sesión. Porque muchas veces ocurre, y no sé si les ha pasado en algunos momentos cuando uno está en alguna empresa y le dicen a uno, ven, hoy vamos a tener, no sé, un taller de comunicación o de habilidades para comunicarnos, o por poner algún ejemplo, y uno nunca ha visto a la persona que va a hacer el taller y llega uno como al salón de conferencias o a la oficina donde se van a reunir a hacerlo y todo empieza como con mucha tensión, como que no está esa confianza que se puede haber generado si ya hemos tenido un contacto previo, un contacto anterior que nos permita llegar más liberados, no solamente a nosotros como coaches, sino también al grupo de trabajo, que ya haya más empatía, que ya haya más conocimiento, que sepan que van a trabajar con una persona más del equipo de trabajo y no con alguien que viene de afuera como a ver qué es lo que va a pasar, que ya conozcan un poco de la dinámica del proceso y eso hace que haya muchísima libertad y mucha confianza, parte de los tres pilares que hablábamos ahora, dentro de esa primera sesión. Luego de ese sumergimiento, si se puede decir de esa manera, dentro de la organización, hacemos un diagnóstico a cada persona, hacemos una evaluación de percepción, de cómo está el liderazgo, de cómo está la comunicación, de cómo están los procesos, de cómo está el equipo, el trabajo en equipo. Hacemos digamos que una encuesta, una evaluación diagnóstica de la percepción de cada una de las personas del grupo de trabajo, para ahí poder empezar a identificar si realmente lo que habíamos hablado con el patrocinador originalmente, que vuelva al ejemplo, en esta organización necesitamos trabajar como sea comunicación, estamos fallando terrible en la comunicación organizacional y resulta que en el diagnóstico con cada persona, haciendo el compendio, nos damos cuenta que no, posiblemente el punto fundamental no es la comunicación, sino que ellos como grupo de trabajo están detectando que la falla puede venir más en el tema del liderazgo organizacional. Entonces, ahí empieza uno a armar un derrotero y una ruta de trabajo mucho más coherente
que empiece a generar resultados de manera más pronta y más óptima. Luego, me gusta antes de esa primera sesión, miren que aquí todavía ni siquiera hemos comenzado las sesiones de coaching, vuelvo y le repito, esto es un proceso que hago yo, ¿sí? Donde normalmente los grupos de trabajo con los que trabajo, valga la redundancia, son de máximo 15 personas, entonces me permite hacer como algo más personalizado y eso ayuda a que obviamente se generen mejores resultados, es luego de ese diagnóstico hacer un test de personalidad. Si tienes las herramientas para hacerlo y puedes hacerlo, es una muy buena forma de poder conocer a ese grupo de trabajo y poder presentarle a ese patrocinador del proceso, digamos que una percepción o una visión mejor de cómo es el grupo de trabajo desde una forma que posiblemente antes no la había visto. ¿Eso qué ha permitido? Ha habido organizaciones donde hemos podido identificar o donde el líder ha podido identificar que tiene que dirigirse de cierta forma a ciertas personas, ha podido comprender por qué la actuación de algunas personas, por qué esta persona se comporta de esta manera, por qué esta persona le cuesta de pronto hablar o comunicar, o por qué esta persona es de las que te habla a través del chat, pero cuando se pone cara a cara contigo le cuesta comunicar eso que quiere decir. Ese test de personalidad nos ha permitido identificar muchas cosas que ayudan mucho en el trabajo, no solamente para el proceso de coaching, sino también para la organización, para que tenga mejores herramientas para su trato con el grupo de trabajo. Luego ya vamos a las sesiones de trabajo, donde son sesiones, como les digo, que no son talleres, son sesiones de co-creación, donde estamos identificando a través de preguntas, de diferentes herramientas, de juegos, de dinámicas, de lúdicas, enfocadas en resultados y, digamos, lúdicas y herramientas didácticas con sentido, ¿sí? Que es muy importante porque muchas veces resulta que podemos caer, y me perdonan si suena de pronto no muy bien, podemos caer en ser como los animadores o los que vamos y compartimos un espacio de dispersión para los equipos de trabajo. Y llevamos algunas actividades para que sea más dinámico, pero no los llevamos a ningún resultado. Sí, tiene que ser herramientas y digamos, trabajos, dinámicas, lúdicas, que estén enfocadas en lo que en esa sesión se va a trabajar. Si vas a trabajar comunicación, busca herramientas que sean lúdicas para trabajar la comunicación, para que ese grupo pueda percibir y decir, entiendo lo que está sucediendo, percibo que a través de este ejercicio yo soy el que está fallando como comunicador, veo que estoy dando instrucciones y luego doy otras y me sobrepongo a las demás y resulta que eso está haciendo que el mensaje llegue diferente. Entonces es muy importante que se combine todo esto buscando resultados. Por último, luego de las sesiones o del proceso que termina, hacer una evaluación. Se hace una evaluación revisando si nos pusimos indicadores al comienzo, cómo vamos a evaluar si el liderazgo aumentó, cómo vamos a ver si la productividad aumentó, cómo vamos a darnos cuenta si el trabajo en equipo fue mejor. Entonces nos ponemos algunos indicadores que nos pueden medir un poco eso y evaluar para poder, como les decía, hacer esos feedback, esas retroalimentaciones que nos permitan generar dinámicas más amplias. Por aquí veía que Catalina me preguntaba que cuál test de personalidad utilizas. Yo utilizo el test TEDIS y ese me ha parecido súper chévere porque nos da un panorama muy amplio de cada una de las personas y su personalidad. Este punto yo lo he tomado, como les digo, esto que les estoy compartiendo es algo que hago desde mi experiencia, desde mi expertise, si se puede llamar de alguna manera. Para mí el coaching es un trabajo, como lo denomino ahí, coaching 360. Un proceso de coaching organizacional tiene que involucrar, desde mi perspectiva, para tener resultados óptimos, estos tres elementos. Tener un coaching ejecutivo, poder trabajar coaching personal con cada uno de los miembros del equipo y trabajar obviamente las sesiones de coaching de equipo. Así se conforma para mí, digamos que esa fuerza del coaching organizacional. Porque ¿qué estaba pasando? Yo rápidamente pude identificar en el proceso cuando estaba trabajando con equipos que hacíamos sesiones una vez por mes, a veces cada mes y medio se nos extendían
Y resulta que durante ese lapso de tiempo, al no trabajar nada más, sino que dejar las sesiones tan abiertas, cuando llegábamos a la sesión de equipos, ay, sí, en la sesión pasada trabajamos esto, sí, yo vi que el plan de acción que me puse no lo cumplí, pero más o menos, pues, y como que muy disperso. Resulta que cuando empezamos, o cuando empecé a utilizar el coaching personal en el intermedio de las sesiones grupales, empezamos a identificar que las personas llegaban mucho más trabajadas, si se puede decir de esa manera, a las sesiones de coaching de equipos. Entonces, hacíamos o empecé a realizar coaching de equipos y digamos las sesiones cada mes o cada 20 días y en ese intervalo hacer sesiones de coaching personal con cada uno de los miembros del equipo. Eso los llevaba más direccionados, también podíamos trabajar cosas más desde la parte personal que permitían que al momento de estar con los equipos, obviamente el resultado, su aporte, su crecimiento fuera mayor. Y por eso empecé a utilizar esta estrategia de hacer un coaching 360. Entonces, normalmente cuando hago el coaching organizacional, hago todo este empaquetado para que haya resultados, para que realmente se puedan generar resultados y movimientos fuertes dentro de la organización. La duración del proceso normalmente va a un proceso de 4 a 6 meses, las sesiones de 1 a 2 horas, a veces pueden ser 3 horas, ¿verdad? Dependiendo de la sesión que estemos trabajando. Pongo de 4 a 6 meses, es porque por lo general nos tenemos que dar un plazo de tiempo para poder hacer evaluaciones de lo que está sucediendo. Muchas veces, muchas veces no. Una vez me ocurrió que en una organización me dijeron, queremos hacer un proceso de coaching, entendemos que son varias sesiones, perfecto, pero queremos hacer una sesión cada 8 días. Y desafortunadamente, digamos que en esa experiencia, lo que empecé a notar es que los resultados obviamente no se dan inmediatos después de una sesión de coaching, ¿verdad? Y eso pues digamos que es claro, empiezan a suceder en el tiempo. Entonces, cuando terminamos ese proceso de un mes, veíamos que a la final el resultado no era tan óptimo, no era tan claro. Posiblemente apenas estaban empezando como a construir esos cambios fuertes para los resultados verse después. Claro, a la hora de evaluar el proceso, veíamos que no, pero mira, no hubo mucho cambio, sí se generaron ciertas cosas, las personas han tenido mayor libertad, se ve un mejor ambiente de trabajo, pero lo que nos propusimos quizás no se vio. Pero cuando empezamos a hacer los procesos en el tiempo, claro, ya podíamos empezar a ver que al mes y medio, 2 meses, empezábamos a ver resultados, con lo cual la organización quedaba mucho más contenta con su resultado y empezaba a generar, digamos que, mucho más confianza en este tipo de procesos. Entonces, la invitación es a que los procesos los puedas realizar en ese periodo, puede ser un poco más, el mismo proceso te va a dar, digamos que la pauta de de cuánto puede durar. Puede que cuando estés estipulado que son 4 sesiones, esa última sesión nos evalúa y nos hace generar otra sesión adicional que debemos trabajar. Entonces eso se puede ir reevaluando en el camino y se puede ir como mirando y acomodando. Beneficios del coaching organizacional. ¿Qué puede lograr una organización al realizar un proceso de coaching organizacional? Lo primero, desarrollar habilidades en su grupo de trabajo. Habilidades que de pronto o no tienen las personas o que no han desarrollado o no han potencializado. Y esto me parece importantísimo y me ha parecido espectacular en el tema del coaching. Y aquí no hablo solamente de las organizaciones, sino también de las personas. Es el poder potencializar a las personas, que tengan muchas más herramientas para la vida, que tengan muchas más herramientas para resolver los problemas, para que no se sumerjan en cuando hay una dificultad, no se queden hundidos, sino que rápidamente pasen la hoja y hagan una mejor gestión de emociones. Eso se puede también lograr a través de un proceso de coaching organizacional. Aumentar la creatividad y el diálogo entre la organización y el equipo de trabajo, aumentar el rendimiento, la productividad. Muchas veces nos quedamos o nos ha pasado que como trabajadores, sea de una organización, de una empresa o sea personal, pensamos que estamos trabajando mucho y eso nos da cierta tranquilidad. Es que me levanto a las 5 de la mañana, empiezo a trabajar a las 7, me acuesto a las 12 de la noche y todo el día estoy trabajando y trabajando, y cuando vamos a ver los resultados, la productividad quizás no es la mejor. Entonces, aumentar el rendimiento y la productividad nos va también a servir a través de estos procesos de coaching organizacional, análisis y evaluación.
las personas empiezan a tener mucha mejor análisis de su situación, digamos, personal como miembros de un equipo, empiezan a hacerse autoevaluaciones, empiezan a entender mejor su posición dentro de la organización, empiezan a sentirse más valorados, la organización también empieza a valorar más a esas personas y entienden que es un conjunto donde digamos, ambos puntos, tanto desde el liderazgo como desde el punto del trabajador, se vuelve importantísimo estar unidos y estar creando y generando cada día diferentes propuestas, la evaluación, estar evaluando no solamente un proceso de coaching, sino poder evaluar mi proceso personal, estoy bien, puedo mejorar, estoy fallando en algo, estoy haciendo muy bien esto, pero lo quiero potencializar, poder hacer esas evaluaciones y retroalimentaciones se hacen muy importantes, sentirse escuchados. Esto a veces desafortunadamente nos cuesta y somos seres humanos y necesitamos eso, necesitamos ser escuchados, necesitamos que valoren nuestros aportes, que lo que nosotros podamos decir, sintamos de alguna manera que está siendo por lo menos recibido y aceptado y ya empezar a mirar si lo que propongo puede ser importante o se puede aplicar, pero sentirse escuchados es fundamental y eso es una de las principales herramientas que tenemos los coaches y es que aprendemos a escuchar muy bien y aprendemos a preguntar aún mejor. Y por último, autoevaluar, que ya lo tocaba un poco en el tema de análisis de evaluación, autoevaluarnos el resultado, el desempeño y cómo estoy yo frente a la organización y hacia la vida. Estas frases se las compartí en el comienzo, quiero compartírselas de nuevo y es que trabajar desde el ser individual para llegar a resultados en el ser colectivo. En eso se resume el tema del coaching organizacional. Si trabajamos desde la persona, por eso hacía hincapié en el tema de un coaching 360. Trabajo en la persona, trabajo en el líder, en su coaching ejecutivo y podemos trabajar como equipo, estoy generando resultados primero en mí para luego poder ver reflejados esos resultados en ese ser colectivo, en ese grupo de trabajo que tenemos. Y eso se hace mucho más poderoso y mucho más valioso. Hasta acá les comparto un poco de la información, de la experiencia, de lo que se ha venido generando y lo que hemos venido haciendo a través de este año, de estar realizando sesiones con organizaciones, de trabajar con equipos. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en este momento. Ahí están pues los datos, la información, los datos de contacto, están en Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, ahí está también el WhatsApp. Abierto a preguntas, también para lo que necesiten que les pueda compartir. Si hay alguna duda, lo podemos hacer. Voy a quitar en este momento la presentación para dejar la cámara. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, puede ser por el chat o pueden abrir el micrófono y la resolvemos. Si no hay preguntas. Hola, David. Hola. David, por aquí tenemos una pregunta de Catalina Arias. Ella pregunta, ¿cuál es el test de personalidad que utilizas? Ok, sí, ahorita les compartía que el test de personalidad que, digamos, más me ha llamado la atención por su practicidad y porque engloba muy bien todo un panorama, digamos, muy englobado en la persona, es el test de DISC. Y me parece que es práctico, que es fácil para la persona realizarlo y para uno como tal poder, digamos, evaluar los resultados también se hace muy práctico. Hola David, buenas noches. Hola. David, yo tengo una duda. Tú mencionabas algo muy importante ahora y era involucrarse, sumergirse en el equipo, ¿cierto? Con los integrantes. ¿Qué pasa cuando esa actividad viene, a ti te contacta la compañía y te dice necesito intervenir determinada área, ¿cierto? O sea, en ese momento, digamos, lo que ya empieza a ser como de manera impositoria para ese equipo de trabajo. ¿Cómo llegar a ese equipo y qué herramientas se pueden utilizar para que efectivamente ese equipo no lo vea como esa imposición, sino que efectivamente sí se abra y no tenga esas barreras a recibir el proceso? Ok, mira, digamos que esa pregunta es súper importante y es que por lo general, y esto, digamos que, bueno, no le quiero poner un porcentaje, pero en un porcentaje muy alto, si ocurre que los procesos, pues obviamente no son consensuados con el grupo de trabajo, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando uno va a comenzar un proceso de coaching como tal,
es un patrocinador o un líder que te está diciendo, ven, yo quiero trabajar con esta, como tú lo decías, con esta área o con este equipo, con este grupo. Entonces ahí que, por eso digamos, lo que yo hago de sumergirme es básicamente cuando ya aprobamos el proceso, voy de nuevo a la empresa. En este momento, pues obviamente no he podido hacer esos procesos de sumergirme como tal en la empresa, porque pues es muy complicado poderlo hacer, pero sí lo hago presencial cuando lo logro hacer y es ir hasta la empresa, ir a presentarme con cada una de las personas del equipo de trabajo, compartirles qué vamos a hacer, decirles que digamos que lo que está buscando la empresa no es porque la empresa esté mal, no es porque el equipo de trabajo esté mal, es simplemente porque quieren potencializar, porque quieren mejorar algunas situaciones, porque quieren apoyar el crecimiento personal y el crecimiento profesional de cada uno del equipo de trabajo, presentarme quién soy. O sea, básicamente lo que yo hago en ese sumergirme, como les proponía, es como eso, es como dar como esa, ¿cómo te puedo decir? O sea, como esa cara de tranquilidad de decirle, yo soy uno más de ustedes y yo vengo prácticamente a trabajar con ustedes, no porque esta persona lo esté imponiendo, que de alguna manera sí es la persona que nos está convocando, pero sí lo hago es para que ustedes puedan ver en mí alguien que les va a aportar y digamos que va a ser parte de un proceso que vamos a crear en conjunto, que yo no vengo a decirles qué vamos a hacer y eso me parece importante. Y ahí digamos que se desarma mucho el equipo de trabajo, porque la gente piensa que el coach va a ir a decirles qué tienen que hacer, qué está funcionando mal, tienen que cambiar esto, tienen que reemplazar lo otro. Y cuando yo les digo, yo simplemente vengo a que trabajemos en conjunto y mejoremos entre todos y todos pongamos nuevas ideas para que la empresa funcione mejor y ustedes puedan crecer también como personas, ahí como que se desarman un poco y empieza a funcionar de manera más chévere el proceso cuando ya comienzan las sesiones. No sé si de pronto te resolví la duda, Catalina. Sí, sí, muchas gracias. Ok, súper. No sé, de pronto hay alguna pregunta más que quieran hacer. De todas maneras, si les surge alguna duda o tienen alguna pregunta que quieran hacer, ahí a través pues, de las redes sociales o del WhatsApp me pueden escribir. Cualquier cosa que puedan necesitar, ahí estaremos dispuestos a aportarnos y seguir creciendo en este proceso. Buenas noches, David. Muchas gracias por todo lo que nos has comentado en esta charla. Yo quería preguntarte, bueno, listo, tenemos un grupo de personas a las cuales le vamos a desarrollar toda la actividad. ¿Cuántas personas serán aconsejables o hay un número mínimo o un número máximo de personas? ¿Cómo sería? Súper. Mira, yo normalmente, y digamos que lo he acogido de manera personal, obviamente desde que estaba en la formación me dijeron que los grupos no superen entre 15 y 20. Yo personalmente busco trabajar con grupos máximo de 15 personas porque se hace más personal el trabajo y porque como les decía que busco hacer un proceso 360, si tenemos 20, 25, 30 personas, lo digo desde mi parte personal, en un proceso, pues al realizar ya el proceso personal también con cada uno en esos intervalos de sesión grupal a sesión grupal que trabajo con cada uno, se vuelve muy complejo y no nos va a dar el tiempo y de pronto no termino haciendo como el trabajo más óptimo. Desde mi recomendación, yo trabajo con grupos máximos de 15 personas. Grupo mínimo, la verdad, una organización o un grupo, ya con 2 personas se puede trabajar un grupo, ¿verdad? Pero digamos que ya cuando se trabaja, cuando son 2 personas, pues termina siendo, perdón, un trabajo más personal que grupal. Ahí al final lo que hago es como si son 2 personas o 3 máximo, hago proceso personal y hago un par de sesiones grupales como de acompañamiento y de generación de ideas, de resolución de dudas, de muchas cosas. Pero sí te digo desde mi experiencia, máximo 15 personas, pueden ser 20, pero para un proceso como tal, para que funcione de una manera más compenetrada, máximo 15 personas es perfecto. Gracias. Con gusto, Sonia. De nada. David, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una pregunta que de pronto podría parecer algo como sin razón, pero es que
Bueno, digamos que ya usted nos contó lo que hace ante la pregunta que le hacía la otra compañera, que lo que hace es presentarse a las personas que van a participar y bueno, como abrir el camino, ¿cierto? Pero, por ejemplo, usted y quienes nos interesa este tema, conocemos la versión del lado de la compañía. ¿Es posible que uno vaya sesgado con esa versión por no conocer la otra, la versión del otro lado? ¿Y de qué manera entonces uno puede hacer la planeación de lo que va a trabajar para evitar que de pronto hayan choques cuando las otras personas pueden sentir que las están violentando en sus derechos o en fin? Eso me preocupa, me parece que es un tema muy importante para uno saber cómo prepara para poder llegar a hacer el trabajo. Ok, Gracias, David. mira, dale, mira, como les compartí ahora, muy importante, pues obviamente el primer encuentro que uno tiene dentro de este tema organizacional es con el líder o con el jefe o con el patrocinador, ¿cierto? Con la persona encargada del grupo, del proceso, y escuchar a esa persona qué es lo que está, qué es lo que él ve, qué es lo que él tiene, qué es lo que él piensa que está ocurriendo, qué es lo que él siente que la organización necesita. A partir de ahí, por eso hago como ese diagnóstico personal, ese diagnóstico como de apreciación o de percepción de cada uno de los integrantes del grupo, para poder identificar como realmente, y como les ponía el ejemplo, muchas veces el patrocinador dice, es que nos falta comunicación, y resulta que el grupo como tal, dentro del diagnóstico nos arroja que es liderazgo, poderle ir a decir al patrocinador o al líder del proceso, mira, aquí nos están hablando, las valoraciones nos está diciendo que está fallando el tema del liderazgo. Y posiblemente no es el liderazgo del líder, posiblemente el liderazgo de cada uno en su puesto de trabajo. Entonces, ¿qué te parece si empezamos a trabajar liderazgo? A partir del liderazgo podemos empezar a trabajar comunicación y vamos mirando cómo puede ser trabajo en equipo y vamos como haciendo un derrotero. Muchas veces uno traza una línea de trabajo, pero resulta que en la segunda sesión nos va como conduciendo a que la tercera, que teníamos programada para, no sé, trabajo en equipo, resulte siendo algo de comunicación asertiva, reemplazarlo por eso. El mismo trabajo nos puede ir haciendo variaciones, pero sí me parece importante lo que tú dices, que la gente no sienta que, bueno, es que aquí nos van a venir a decir de cómo trabajar en equipo. No, vamos a trabajar lo que el grupo nos está diciendo o la percepción que el grupo tiene de lo que debemos trabajar primero. Y ahí se va como enrutando y enfocando. No sé si fue clara la respuesta, Marta. Sí, David, muchas gracias. Esa era la idea, el saber pues que realmente a veces la comunicación asertiva viene, no viene de arriba, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Sino que el problema radica es desde allá precisamente, pero como a veces tenemos la inclinación a pensar que lo estamos haciendo y los demás no lo están haciendo bien, entonces me parece muy importante ese diagnóstico y el ir mirando y como viendo qué cambios hay que hacer a partir de ese primer momento. Gracias, David, muy amable. Con gusto, Marta. Con gusto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? O vamos cerrando. Bueno, si no hay más preguntas, o si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer de pronto a través del chat, pues lo puede hacer. O si no, cerramos por el día de hoy. A todos los que están conectados viendo esta información, pues gracias por estos apoyos, gracias por ver esta información que se hace tan valiosa para todos y espero haber aportado de alguna manera un poco en el trabajo y el desarrollo y despejar algunas dudas que pudieran. Entonces, cualquier cosa que puedan requerir, ya saben, a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, lo pueden hacer y podemos resolver cualquier duda que puedan surgir en este momento de trabajo. David. Dime, Helen. Mira, no sé si de pronto sabes que yo hago cada parte del grupo Living. Qué pena contigo, ahora que no me presenté. Bueno, entonces, bueno, de las preguntas fueron las que yo te leí.
solamente nos hicieron esa pregunta. Y pues no, ya ahorita que está cerrando, pues darte las gracias, de verdad que es muy valioso el aporte que tú le haces a la escuela. Y no, por aquí estamos. Sí, súper, súper. Sí, la idea es aportarnos entre todos, hacer un crecimiento de esta profesión tan chévere y que se va volviendo más que una profesión, una pasión de ayudar y de ver tantos cambios en la gente. Yo creo que lo más importante, y como para cerrar este tema de hoy, es que muchas veces cuando tomamos la opción de tomar este camino del coaching, decimos, pues muy chévere porque se ve interesante el tema y posiblemente desde nuestra parte como tal, pero cuando realmente vemos los cambios en las personas y en las organizaciones, es donde realmente empieza a apasionarnos esto y empezar a ver lo importante y lo valioso que puede llegar a ser un acompañamiento de uno y ver esos resultados en los demás, creo que marca la diferencia total. Gracias, David. Bueno, a todos una Y a feliz todos. noche. Gracias, David, por toda la información que nos diste. Me parece muy valiosa y nos ayuda para seguir adelante. Lo mismo, Dale, que estés súper. muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos, feliz noche, gracias por estar ahí conectados. Igual a todos también, muchísimas gracias por conectarse. Que estén muy bien. Chao.